Començarem la sessió d'aquesta tarda parlant de multilingüisme a l'estat espanyol i que per la part que ens pertoca aquí a Catalunya de la presència de 3 llengües en aquest plurilingüisme de l'estat espanyol, volia remarcar que, tant com ha dit el síndic, des del Parlament i des del Govern de Catalunya al llarg de tota l'etapa democràtica, hem procurat que aquestes 3 llengües tinguin l'estatus que correspon i, sobretot, que la llengua que és pròpia a tot Catalunya i la llengua que és pròpia a l'aranès guanyi els espais que havia perdut o guanyi els espais que li corresponen com a llengua oficials que són i com a llengua pròpia. És evident que el marc competencial de la política lingüística a Catalunya és únicament el Principat, però el que sí que és cert, i aquí ho hem anat constatant, no se cenyeix el seu àmbit o el seu estatus només el que passa a Catalunya, sinó que la mirada la necessitem posar en tot l'estat espanyol i també a la legislació i a la manera de funcionar en el territori de domini lingüístic que no és Catalunya, que, com saben vostès, és més gran i abraça uns 10 milions de persones. L'entorn jurídic, evidentment, com queda clar per les persones que avui han pogut parlar i per les que parlaran, l'entorn jurídic per a una llengua ha de ser favorable perquè pugui tirar endavant. Si no ho és, tira enrere. Que l'entorn jurídic ha de ser favorable és evident que ho sap l'estat espanyol. Suposo que el ponent ens detallarà una mica com tenim aquest entorn jurídic a l'estat espanyol pel que fa almenys a la llengua catalana. El síndic ha esmentat algunes de les nostres lleis que tenen naturalesa lingüística, algunes de les quals estan impugnades per la seva marca de promoció de la llengua. I això és un fet insòlit. Nosaltres tenim la competència de legislar en educació, en els mercats, en l'àmbit socioeconòmic, en l'aranès, en el cinema, i totes les lleis que fem en el seu articulat que fa referència a la preferència o a l'ús normal o a la promoció de la llengua ens les porten a impugnar. I aquesta és la nostra situació en aquest estat espanyol que, com deia el síndic molt bé i ha repetit moltes vegades, l'article 3 no és que no l'apliqui, sinó que no se l'ha llegit. Sembla que no se l'hagi llegit. En alguns casos sembla que estiguem en algunes de les situacions o tornant enrere en algunes de les situacions que el mateix professor Milian esmentava del començament, que en lloc d'anar endavant anem enrere quan fins i tot hi ha lleis que neguen el nom de la mateixa llengua universalment acceptada des del punt de vista científic, com és el cas de la llei de les llengües a l'Aragó, o el que està passant a les Illes Balears. Són situacions que marquen que l'entorn jurídic a l'estat espanyol, pel que fa almenys a la llengua catalana, fa i té una incidència negativa i molt forta. Tant és així que en l'informe que la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura fa de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, a la qual el síndic s'hi ha referit molt encertadament, dient que era un corp que formava part del corpus jurídic de l'estat espanyol, no queda clar que no respecta i insta l'estat espanyol a respectar la legislació i a respectar els drets lingüístics. Jo no m'hi vull estendre més perquè ens convé de sentir la ponència que ens explicarà en aquests moments Íñigo Urrutia i ens farà aquest panorama de la situació del multilingüisme a l'estat espanyol, els poders públics i la promoció de les llengües oficials. Íñigo Urrutia és llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, és màster en Dret Públic i a més és doctor en Dret per la Universitat del País Basc. Va obtenir un premi extraordinari de doctorat per la seva tesi sobre els drets lingüístics i el dret fonamental a l'educació. Ara, actualment, és professor agregat de Dret Administratiu a la Universitat del País Basc
i es dedica de fa molt de temps i és un molt bon especialista de dret administratiu en general, drets lingüístics, drets de minories, drets humans, intervenció pública en l'economia i dret del medi ambient. Amb aquesta especialització que té ens ha ofert moltes obres, molts treballs científics, molta recerca que destaquen sobretot els de drets lingüístics i de llengües minoritàries. Crec que per emprendre una tasca tan difícil com per fer-nos un panorama del multilingüisme a l'estat espanyol és una persona idònia. Endavant, Íñigo. Gràcies. Moltes gràcies, Esther. En primer lloc, vull agrair al síndic la seva invitació a participar en aquest simposi. También quisiera agradecer a la profesora Eva Pons, al profesor Jaume Bernet y también a la profesora Mercè Corretja por la ayuda que me han dispensado para trabajar esta cuestión. Bien, para mí es un placer, un honor estar aquí. Y bueno, también tengo que decir que para una persona que viene del País Vasco siempre es agradable estar en esta tierra. Uno se siente especialmente a gusto, no lo digo por decir, sino porque lo siento así. Bien, el tema que se me ha propuesto desarrollar es el relativo al reconocimiento jurídico de la diversidad lingüística en el Estado español y el de la acción de los poderes públicos en la promoción de las lenguas oficiales. Comenzaré identificando los elementos de definición y los límites del modelo jurídico del plurilingüismo en el marco constitucional. Distinguiremos seguidamente, de acuerdo con la doctrina clásica del Tribunal Constitucional, entre el concepto y los efectos de la doble oficialidad lingüística de un lado y la política de fomento de las lenguas de otro, que como veremos actúa en un plano diferente. La definición teórica del modelo lingüístico constitucional se estableció sobre la base de dotar de un estatuto jurídico a las lenguas propias en sus respectivos territorios, garantizando al mismo tiempo la posición de preeminencia de la lengua castellana como lengua de Estado. Aquellos consensos relativamente firmes en cuanto al estatus jurídico de las lenguas resultaron mucho más débiles en lo relativo al papel que corresponde a los diferentes poderes públicos para avanzar hacia la consolidación de un verdadero Estado plurilingüe. Las verdaderas protagonistas en el desarrollo del pluralismo lingüístico han sido las comunidades autónomas, que desplegaron desde el inicio sus correspondientes procesos de normalización lingüística con desigual intensidad y alcance en atención a las distintas situaciones sociolingüísticas y también en atención a los distintos consensos políticos internos sobre el futuro y promoción de sus lenguas propias. El resultado sería la configuración de diversos modelos de política lingüística dentro del Estado español. Por su parte, la acción de los poderes públicos centrales ha resultado mucho menos incisiva. Se ha de destacar en positivo la firma en 1992 y la posterior ratificación en el año 2001 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a cuyo través ha de interpretarse en la actualidad la acción de promoción lingüística de todos los poderes públicos, incluyendo los estatales. Analizaremos la efectividad de la Carta sobre la base de los instrumentos de supervisión que prevé la propia Carta, sirviéndonos de los informes y de las recomendaciones del Comité de Expertos y del Comité de Ministros del Consejo de Europa para realizar una radiografía del grado de garantía de los derechos lingüísticos, destacando aquellos ámbitos en los que aún se ha de mejorar. Una fotografía actual del régimen jurídico lingüístico nos muestra que los consensos en materia lingüística de la década de los años 80 y 90 han ido debilitándose con el tiempo. Al analizar la situación presente desde la perspectiva de los hablantes de las lenguas propias, se percibe una cierta sensación de inestabilidad de las bases jurídicas, cuando no una sensación de regresión en la garantía de los derechos lingüísticos. Se constatan nuevos planteamientos de carácter político que afirmarían que se ha ido demasiado lejos con la normalización de las lenguas propias, exigiéndose en consecuencia la defensa de la lengua castellana frente a la política lingüística favorable a las lenguas propias. Nos preguntaremos si esta nueva orientación resulta proporcionada, atendiendo a la realidad social de las lenguas, y cómo puede afectar
al mandato constitucional de promoción de la diversidad lingüística. Al hilo de este nuevo enfoque, en la segunda parte de la exposición nos preguntaremos si se está produciendo en la actualidad una variación en la interpretación de ciertas categorías jurídicas básicas del derecho lingüístico y cómo puede afectar ello a la política lingüística desplegada por las comunidades autónomas. Efectivamente, ya se ha comentado esta mañana, a partir del año 2010 se observa un cierto cambio de paradigmas, cuyo punto de inflexión se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, a la que han seguido otros pronunciamientos jurisprudenciales y algunas reformas legales. Nos preguntaremos qué hay de novedoso en aquella sentencia y si ciertamente a partir de ella hemos de entender que se ha producido una variación en el canon de constitucionalidad de la legislación de política lingüística, trasladándose el eje de la constitucionalidad de los sistemas lingüísticos autonómicos desde la garantía de la doble oficialidad a la garantía del equilibrio inexcusable entre las lenguas oficiales a la hora de definirla. Al hilo de esta cuestión, la pregunta es obligada: ¿cuál es el alcance del pretendido equilibrio entre lenguas oficiales? Y también otra pregunta, si este eventual cambio de paradigma no supone, en realidad, adentrarse dentro del ámbito de la definición de la política lingüística, cuya realización y puesta en práctica corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas. Bien, la coexistencia de lenguas y de comunidades lingüísticas sería reconocida tras 40 años de férreo monolingüismo, con el advenimiento de la reforma política que concluyó con la aprobación de la Constitución de 1978. La Constitución de 1978 reconoce el pluralismo lingüístico a través de diferentes preceptos, unos de contenido lingüístico explícito y otros que de forma indirecta ayudan a configurar el régimen lingüístico constitucional. En primer lugar, la Constitución reconoce el pluralismo lingüístico como un verdadero principio constitucional que ha de inspirar la interpretación del ordenamiento jurídico de todas las normas y también ha de inspirar la acción de los poderes públicos. El pluralismo lingüístico se configura, en segundo lugar, como un elemento estructural de la convivencia de los diferentes pueblos y comunidades lingüísticas que viven en el Estado. La configuración conceptual de las comunidades autónomas en el artículo 143 de la Constitución refiere el factor cultural y lingüístico como fundamento de la autonomía política. En tercer lugar, el reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística se realiza atendiendo a su doble naturaleza, individual y colectiva. La lengua tiene ese doble componente, individual y social, resultando ser un elemento esencial de la propia identidad, lo que conecta con la dignidad de las personas y, en consecuencia, con el respeto de los derechos humanos. El artículo 3 de la Constitución viene a sentar las bases del modelo jurídico-lingüístico. Como saben, el primer párrafo del artículo 3 de la Constitución se refiere al castellano, para determinar que es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. El párrafo segundo del artículo 3 se refiere a las demás lenguas españolas, respecto de las cuales se dice que también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. El artículo 3 se cierra con un tercer párrafo que garantiza respeto y protección para todas las modalidades lingüísticas en cuanto integrantes del patrimonio cultural. Este párrafo de cierre ya se ha comentado por Esther y esta mañana también. Supone una garantía de la realidad plurilingüe estatal, del que han de extraerse también, a mi juicio, consecuencias jurídicas en orden al fomento del uso y una acción pública decidida de promoción y defensa del pluralismo lingüístico. Puede decirse que este párrafo tercero rebasa el ámbito de protección establecido en los dos párrafos anteriores del artículo 3, en cuanto que tiene como destinatarios al conjunto de poderes públicos del Estado, mientras que la protección del apartado 2 del artículo 3 está acotada territorialmente, dice, en las respectivas comunidades autónomas, y también está acotado competencialmente, dice, de acuerdo con los estatutos de autonomía. La protección del apartado 3 trascendería del marco territorial y competencial y se extendería a todos los poderes públicos constituidos por la Constitución. El fomento de las lenguas se configura de esa forma como una obligación constitucional que exige una acción favorable a la promoción y al aprendizaje de las lenguas propias,
no obligatoriamente circunscrito al territorio de estas lenguas, sino con efectos positivos sobre estas lenguas. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias cobra una importancia especial a la hora de definir e interpretar el régimen jurídico de la oficialidad lingüística, tal y como el propio Tribunal Constitucional ha expresado. El marco constitucional sobre las lenguas ha de interpretarse de acuerdo con los compromisos adoptados al ratificar este tratado internacional que ha pasado a formar parte del ordenamiento interno. Hablaremos sobre el alcance territorial. Esta mañana se ha hablado ya sobre el alcance material, por tanto, haré unas referencias muy breves a esta segunda cuestión. Bien, con relación al alcance territorial, bien, la oficialidad de la lengua tiene naturaleza política y a la vez jurídica, en cuanto supone el reconocimiento de la identidad lingüística por parte de una comunidad política y, al mismo tiempo, identifica cuál es el medio lingüístico de comunicación válido y eficaz en las relaciones entre las administraciones y entre estas y los ciudadanos. La declaración de oficialidad de una lengua significa adoptarla como medio normal de comunicación, intracomunicación, intercomunicación y extracomunicación, dice el profesor Miliani Massana, de los poderes públicos y como vehículo de relación entre los ciudadanos y los poderes públicos. Comenzaremos haciendo unas breves referencias al alcance territorial de la oficialidad. Bien, la Constitución declara que el castellano es la lengua oficial del Estado. Ello supone la constitucionalización de un modelo que garantiza la oficialidad del castellano de forma territorial y con él los derechos lingüísticos anudados al uso de esta lengua en todo el Estado. El efecto que ello produce es la consagración constitucional de un sistema de territorialidad pura respecto de las áreas de lengua castellana. Es conocida la temprana doctrina del Tribunal Constitucional, que declaró que el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de las demás lenguas es el territorio, afectando a todos los poderes públicos radicados en el mismo. De esa forma se establece constitucionalmente un sistema basado en el criterio de la personalidad que se aplica en las áreas territoriales oficialmente bilingües o trilingües, en el caso de Arán. Bien, en estas áreas bilingües o trilingües, todos los ciudadanos podrán valerse de la lengua oficial de su elección en sus relaciones con los poderes públicos. Los derechos lingüísticos se conciben con carácter colectivo respecto de las áreas de lengua castellana y con carácter personal en el caso de las áreas de las lenguas propias. El sistema constitucionalmente diseñado no admite la existencia de área alguna en la que se aplique el principio de territorialidad pura para las lenguas propias de las comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre respecto de la lengua castellana. Desde esa perspectiva, como ha dicho la doctrina, el estatus de la lengua castellana y el estatus de las demás lenguas resulta desigual, encontrándose privilegiada la posición de la lengua castellana. Con relación al efecto opuesto, esto es, a la posibilidad de extender los derechos de uso de las lenguas propias más allá de sus territorios, son varias las cuestiones que se plantean, solamente haré referencia a dos de ellas. En primer lugar, cabe plantear la posibilidad de que el legislador estatutario reconozca derechos de uso de las lenguas propias en instituciones no radicadas en la comunidad autónoma, pero que proyectan efectos sobre las comunidades autónomas. Esta cuestión fue analizada por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, que se pronunció sobre la constitucionalización del artículo 33, de la constitucionalidad del artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos judiciales de ámbito estatal de acuerdo con el procedimiento que establezca la legislación correspondiente. Bien, el Tribunal Constitucional afirmó que el criterio relevante a los efectos de la oficialidad es la sede de la autoridad y no el alcance territorial de su competencia. Ahora bien, me interesa destacar que el Tribunal Constitucional no declaró la inconstitucionalidad de este artículo en la medida que explicitaba que el derecho reconocido habría de ejercitarse de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación correspondiente, que en este caso habrá de ser necesariamente la legislación estatal a la que corresponde definir el contenido y alcance de este derecho de uso extraterritorial. Bien, resulta de interés reparar en que el Tribunal Constitucional no negó el derecho lingüístico que reconoce el Estatuto de Autonomía, no declara su inconstitucionalidad. Por tanto, podríamos plantearnos si el legislador del Estado
podría desconocer este derecho lingüístico? A nuestro juicio, la respuesta es negativa. Lo que procede en este caso es regular su contenido y alcance y articular el modo para hacer efectivo el derecho lingüístico declarado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La cuestión que queda en el aire es saber si cabría instar la acción normativa por parte del legislador estatal para hacer efectivo este derecho lingüístico estatutario que, por contenerse en un Estatuto de Autonomía aprobado por ley orgánica, no puede verse jurídicamente degradado a mera recomendación. Ciertamente, el legislador del Estado ha reconocido la extraterritorialidad de las lenguas propias en algunos ámbitos. Es el caso de las posibilidades que abre el reglamento del Senado, posibilidades limitadas, las posibilidades que abre la ley orgánica de petición, de una forma más matizada la ley de acceso electrónico de los ciudadanos de los servicios públicos y también el Real Decreto 772 de 1999 por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado. En todo caso, la configuración jurídica del derecho a presentar documentación redactada en nuestras lenguas propias ante sedes judiciales radicadas en Madrid dependerá del legislador. No obstante, se ha de decir que en esta materia la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias cobra una importancia especial. El párrafo 2 del artículo 9 de la Carta dice que los Estados se comprometen a no rechazar la validez de los documentos jurídicos elaborados dentro del ámbito del Estado por el solo hecho de que estén redactados en una lengua regional o minoritaria. Bien, tal como expresa el informe explicativo de la Carta, este apartado estipula que el hecho de que un documento esté redactado en una lengua regional no puede ser por sí solo un motivo para negar su validez. La legislación procesal aún no se ha adecuado a lo dispuesto en este artículo de la Carta y tampoco se ha adecuado a lo que dispone el Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultando constante la práctica de inadmitir escritos redactados en lenguas propias por parte de los órganos jurisdiccionales de casación. Como excepción, cabe citar el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009, que resuelve el recurso de reposición frente a la previa inadmisión de un recurso de casación redactado en lengua catalana. El Tribunal Supremo, en este caso, estimó el recurso sobre la base del artículo 9 de la Carta Europea de las Lenguas y del artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña para entender que los escritos redactados en lenguas cooficiales no pueden ser inadmitidos. Se trata de un interesante precedente, pero no he encontrado ninguna referencia, ninguna sentencia posterior. En otro ámbito en el que cabría plantear la extraterritorialidad de las lenguas propias es el de la recepción de las emisiones audiovisuales en lenguas propias. Este tema también ha salido esta mañana. Una cuestión que surge con relación a esta cuestión es el papel del legislador estatal con relación a la defensa del patrimonio lingüístico sobre la base de la existencia de lenguas o sistemas lingüísticos comunes que desbordan el espacio de una comunidad autónoma, la misma lengua hablada en varias comunidades autónomas. Bien, la Ley General de Comunicación Audiovisual, en su artículo 38.1, garantiza la libertad de recepción en todo el territorio español de los servicios audiovisuales cuyos titulares se encuentran establecidos en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Ahora bien, en el plano interno, el artículo 43 de esta misma Ley General de Comunicación somete a previo convenio y a reciprocidad la posibilidad de emisión del servicio público de comunicación audiovisual de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma. Es decir, mientras que se garantiza la libre recepción de las emisiones procedentes del exterior, no se aplica la misma regla respecto de las emisiones interiores, sometiéndolas a convenio y reciprocidad que en la práctica han resultado escasamente operativas y eficaces. Bien, desde la perspectiva jurídica surgen dudas sobre la adecuación de este planteamiento a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que establece en su artículo 7 la obligación de los Estados partes de acomodar su política, su legislación y su práctica al respeto del área geográfica de cada lengua, de tal suerte que las divisiones administrativas existentes o las nuevas no sean un obstáculo para fomentar esa lengua que tiene un alcance mayor de una comunidad autónoma.
Bien, asimismo, el artículo 11.2 de la Carta dispone que las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua. Bien, la Carta Europea de las Lenguas parece demandar que las disposiciones normativas y también las medidas técnicas permitan que los canales digitales de radio y de televisión de titularidad de una comunidad autónoma que emitan total o mayoritariamente en las lenguas protegidas por la Carta sean recibidos en otras comunidades autónomas o territorios de otros estados que compartan ese mismo sistema lingüístico o esa misma lengua. Ello exigiría implementar criterios de planificación y gestión del espacio radioeléctrico orientados a proteger y salvaguardar el pluralismo cultural y lingüístico del Estado español. Bien, de acuerdo con la doctrina clásica, se entiende que las acciones de política lingüística o el diseño de la política lingüística autonómica se ha de desarrollar dentro de un marco de encuadramiento que viene definido por 3 coordenadas. En primer lugar, por las garantías materiales de la doble oficialidad, especialmente los derechos lingüísticos de uso de las lenguas oficiales. En segundo lugar, por la garantía del contenido lingüístico de los derechos fundamentales. Y en tercer lugar, por las prescripciones constitucionales y estatutarias relativas al fomento y promoción del pluralismo lingüístico. Estas 3 coordenadas formarían un triángulo y el espacio interior podría ser diseñado por las comunidades autónomas. Esto es lo que hemos venido entendiendo de forma clásica. Bien, vamos a ver seguidamente cuál ha sido la aportación de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía. Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña es una sentencia de interpretación compleja, que no ha tenido importantes efectos materiales sobre los artículos lingüísticos del Estatuto, cuya constitucionalidad confirma, con la excepción de la referencia al uso preferente al que se hacía referencia esta mañana. En todo caso, esta sentencia incide de forma esencial sobre el régimen del plurilingüismo, enfocando la cuestión desde una perspectiva diferente. Al centrar el canon de constitucionalidad en la posición constitucional de la lengua castellana, casi de forma exclusiva, limitando la cualidad del Estatuto de Autonomía como complemento indispensable para completar el régimen jurídico de las lenguas. El paradigma que introduce la sentencia del Tribunal Constitucional es el de la posición de igualdad plena entre las lenguas oficiales o equilibrio inexcusable, que el Tribunal Constitucional extrae del concepto de doble oficialidad compartida, lo que imposibilitaría un tratamiento preferente respecto de una de ellas. No obstante, el Tribunal Constitucional admitió que tal equilibrio ha de entenderse, cito, sin perjuicio de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir de existir situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener. Podría pensarse que el Tribunal Constitucional ha modificado el canon de constitucionalidad para entender que la cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio entre las lenguas, de forma que en ningún caso podría otorgarse preponderancia a una lengua sobre la otra. Veremos que esta interpretación no es correcta. El enfoque del equilibrio inexcusable como motor de la política lingüística hace surgir varias cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el contexto en el que se ha de buscar el equilibrio inexcusable entre las lenguas? Pero hablar de equilibrio inexcusable entre lenguas resulta en general muy complejo, pero especialmente es complejo cuando se trata de lenguas con una vitalidad etnolingüística tan diferente como la que tiene la lengua castellana y la que tienen todas aquellas que comparten el estatus de oficialidad con ella. La situación de desigualdad de lenguas se evidencia tanto desde el punto de vista sociolingüístico, del número de hablantes, como de las funciones sociales o comunicativas que se desarrollan en una u otra lengua. Podría pensarse, esta mañana ha salido, en el ámbito judicial, en el ámbito socioeconómico privado, también ha salido esta mañana, en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información o de la comunicación, también en el de los medios clásicos de comunicación, televisión, radio, el cine. En todos estos ámbitos la posición de las lenguas es muy desigual.
la preponderancia de la lengua castellana es evidente. Significaría el equilibrio inexcusable entre las lenguas que los medios de comunicación públicos de una comunidad autónoma han de dotar de un tratamiento equilibrado a las lenguas. Bien, resulta claro que la política lingüística autonómica ha de actuar sobre un ámbito caracterizado por la desigualdad en el uso de las lenguas favorable a la lengua castellana, atendiendo a la oferta global de medios de comunicación. La proporcionalidad se encuentra en la consideración de la oferta global de medios que se reciben en el territorio de la comunidad autónoma, medios que actúan mayoritariamente en castellano. Se entiende que el contexto en el que ha de buscarse el equilibrio entre las lenguas no puede circunscribirse al ámbito de la comunidad autónoma con lengua propia. Así fue como enfocó la cuestión el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el asunto Valentine, Davison, McIntyre contra Canadá. En este caso, el Comité de Derechos Humanos analizó si la normativa de la provincia de Quebec, que exigía la rotulación comercial en lengua francesa, cumplía el principio de necesidad y de proporcionalidad al suponer un límite a la libertad de expresión. Pues bien, el prisma desde el cual el Comité analizó esta cuestión fue la consideración de la posición vulnerable de la lengua francesa en el contexto de Canadá, sin limitar el análisis al contexto de Quebec. También la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias se refiere al contexto de las medidas de promoción lingüística y expresa, entre los objetivos y principios del artículo 7, que la adopción de medidas especiales a favor de las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población, y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas. Bien, una segunda cuestión que surge del equilibrio inexcusable es la relativa a su falta de neutralidad. Se ha de tener en cuenta que la posición de partida de las lenguas no es idéntica. Una tercera cuestión que surge del planteamiento del equilibrio es que la validez de una actuación administrativa realizada en lengua propia no puede depender de que venga acompañada por su versión en lengua castellana, ya que si ello fuera necesario, la oficialidad de las lenguas propias no lo sería tal, limitándose a funcionar como mero aderezo de la versión en lengua castellana. De hecho, el Tribunal Constitucional no exige el uso simultáneo de las dos lenguas. Una cuarta cuestión es la relativa a quién corresponde probar que la situación de desequilibrio entre las lenguas ha dejado de existir. Bien, la carga de justificar que esa situación no existe y que la preferencia reconocida no puede considerarse ya proporcionada corresponderá en todo caso a quien lo alegue. Bien, partiendo de estas premisas, entiendo que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional permite realizar una interpretación más flexible en la medida que no prohíbe eventuales tratamientos asimétricos a través de la política lingüística. El Tribunal Constitucional no niega que los poderes públicos puedan realizar acciones de fomento y difusión de la lengua propia. El principio de necesidad no se pone en duda. Tales medidas se justificarían como instrumento para corregir una situación de desequilibrio. En definitiva, resulta constitucionalmente posible aplicar medidas de política lingüística favorables a las lenguas propias. Se admite, en consecuencia, que el catalán pueda ser lengua de uso normal al no exigirse el uso simultáneo de ambas lenguas. Partiendo de este punto, las administraciones pueden utilizar la lengua propia siempre que, cito lo que dice el Tribunal Constitucional, se arbitren los medios pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en castellano pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación que les constituya en la posición de sujeto activo en sus relaciones con la administración pública. Bien, resulta muy difícil entender el alcance de estas palabras. Y es que si partimos de que el Tribunal Constitucional no impone el uso simultáneo de las dos lenguas y que el uso de la lengua propia resulta legítimo, es difícil de entender y de alguna forma resulta contradictorio que se diga que los ciudadanos deben recibir las comunicaciones en su lengua de opción sin que tengan que mostrar cuál es esa opción. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha enfrentado esta cuestión al resolver algunos recursos interpuestos contra reglamentos de uso de las lenguas en el caso de las diputaciones de Lleida, Girona y también en el caso del Ayuntamiento de Barcelona. Entiende el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña que la Administración debe estar atenta a las circunstancias que resulten indicativas de la opción lingüística efectuada por el ciudadano. Bien, las administraciones habrán de someterse a la opción lingüística que manifiesta el interesado a través de la lengua que utiliza, si bien lo que no dice el Tribunal es que ello deba vincular a la Administración a la hora de establecer la lengua del procedimiento. Seguidamente voy a realizar unas breves reflexiones sobre el uso de las lenguas y la capacitación lingüística que se exige en las administraciones públicas. Bien, la garantía de la oficialidad depende de la adecuación de las estructuras administrativas al régimen de doble oficialidad lingüística. El efecto más evidente del reconocimiento del derecho de uso de las lenguas propias es la carga para la Administración de adaptarse lingüísticamente a su ejercicio, introduciendo los medios y el personal necesario para satisfacer los derechos lingüísticos. Y es que no cabe entender una administración a la que corresponde satisfacer los intereses generales de la colectividad y que se encuentra al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, sin tomar en consideración la lengua en la que tales servicios deben de ser prestados. Este deber de adecuación lingüística afecta tanto a la administración local y autonómica como a la administración periférica del Estado y también a la administración de justicia radicada en la comunidad autónoma con dos lenguas oficiales. Ahora bien, las cuestiones que se plantean en uno y otro caso son muy diferentes. Vamos a analizarlos por separado. Bien, ¿qué ocurre en la administración periférica del Estado? Bueno, sobre esta cuestión ya se ha hablado. Bien, pese a las posibilidades que abre el Estatuto Básico del Empleado Público y algún otro reglamento de 1990, y pese a lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la realidad nos muestra que después de más de 35 años de doble oficialidad lingüística, la aplicación práctica de esta normativa ha resultado escasamente efectiva. Son muestra de ello los informes del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en todos los ciclos de supervisión, 2005, 2008 y 2012. Todos estos informes han venido constatando deficiencias en su cumplimiento. Así se lee, dice, el Comité de Expertos alienta a las autoridades españolas a examinar la estructura de carrera y de formación establecida en la Administración Pública del Estado, con miras a asegurar que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en las dependencias de la Administración del Estado situadas en Cataluña tiene el conocimiento necesario de la lengua catalana para poder utilizarla como lengua de trabajo. Esto mismo se reproduce en el caso del País Vasco y en el caso de Galicia. Bien, también el propio Comité de Ministros del Consejo de Europa se ha hecho eco de estas deficiencias en cuanto a la capacitación lingüística de los funcionarios de la Administración periférica y en 2005 recomendó a las autoridades españolas que tomaran en consideración todas las observaciones del Comité de Expertos y, ante todo, se pedía a las autoridades españolas en 2005 que examine los programas de contratación, de carrera y de formación destinados al personal de las dependencias de la Administración del Estado con miras a asegurar que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en este ámbito tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes. En 2008 se reproduce la misma recomendación y se añade una segunda. Dice que las autoridades aseguren la presencia de todas las lenguas regionales o minoritarias en los servicios públicos estatales. Y nuevamente, en el año 2012, el Comité de Ministros del Consejo de Europa urge la revisión de los esquemas de contratación, de carrera y de formación destinados al personal de las dependencias de la Administración del Estado. Con relación a la Administración de Justicia, pese a tratarse de un ámbito que presenta notables diferencias organizativas y estructurales, la valoración que merece la situación de las lenguas propias al Comité de Expertos y también al Comité de Ministros es muy parecida a la que se acaba de expresar. En las conclusiones generales, el Comité de Expertos puso de manifiesto en 2005 que todas las lenguas cooficiales se encuentran similares problemas en el ámbito de la justicia. Y también se dijo en 2005 que el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del artículo 9 se ve negativamente afectado por una serie de deficiencias organizativas y prácticas y por un marco jurídico incompleto. Esto se traduce en el incumplimiento de algunos de los compromisos más importantes, en particular el desarrollo de los procedimientos judiciales,
en lengua regional o minoritaria si una parte así lo solicita. En 2008 el Comité de Expertos constata que persisten los problemas detectados y lo mismo en 2012, donde se insiste en que aún no se ha modificado la legislación interna, de ahí que continúen los problemas estructurales en la aplicación del artículo 9 de la Carta relativo a la justicia. Bien, en materia de justicia, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha venido realizando recomendaciones al Gobierno español de forma insistente desde 2005 para que tome las medidas jurídicas y prácticas necesarias para asegurar los compromisos contraídos por el artículo, en virtud del artículo 9 de la Carta, asegurando en particular que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en el ámbito judicial en las comunidades autónomas tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes. Este requerimiento se ha manifestado de forma más clara y contundente en el último documento aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2012, en el que se incluyen dos recomendaciones al Gobierno español. Por un lado, se insta a que se revise el marco jurídico con el fin de dejar claro que las autoridades judiciales, penales, civiles y administrativas llevarán a cabo los procedimientos en lenguas cooficiales a petición de una de las partes. Y, por otro lado, se insta al Gobierno español a tomar las medidas jurídicas y prácticas necesarias para garantizar que un porcentaje adecuado del personal judicial en las comunidades autónomas afectadas por la aplicación del artículo 9 tiene un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes. ¿Cuál es la lectura de conjunto? Bien, en los ámbitos de la Administración de Justicia y de la Administración Periférica del Estado, estos dos ámbitos continúan siendo los dos sectores que plantean mayores problemas en el proceso de normalización lingüística y en la garantía de los derechos lingüísticos. Se trata de ámbitos necesitados de mayores avances y de un mayor compromiso para garantizar los derechos lingüísticos reconocidos por la normativa. Bien, ¿qué ocurre en la Administración autonómica y en la Administración local? Bien, las cuestiones que se plantean en este ámbito, Administración autonómica y local, se puede decir que son inversas a las que se han visto, las que hemos analizado hasta ahora. Los problemas que se plantean en estas administraciones, en general, son problemas que tienen que ver con límites para llevar a efecto la planificación lingüística diseñada. Con relación a la planificación lingüística de su personal, los sistemas que han articulado las comunidades autónomas son distintos. De un lado está el sistema que singulariza lingüísticamente los puestos de trabajo, exigiendo preceptivamente el conocimiento de la lengua propia a un porcentaje de servidores públicos que tiene que ver con el porcentaje de la población bilingüe que reside en el ámbito de esas administraciones. Es el sistema de perfiles lingüísticos que aplicamos en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que está importado del sistema que aplica la Administración Federal canadiense. Por otro lado está el sistema que generaliza el conocimiento de la lengua propia en el acceso de la función pública. Es el sistema que se aplica en Cataluña y en Galicia. Y existe un tercer sistema que únicamente prevé las exigencias lingüísticas a aquellos puestos de trabajo que tienen relación directa con el público. Se aplica en Navarra y más recientemente en las Islas Baleares. Sobre la constitucionalidad de este sistema se ha pronunciado recientemente el Tribunal Constitucional en una sentencia que merece algún comentario. Bien, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre la reforma de la legislación lingüística de las Islas Baleares. Una de las cuestiones que se planteaba era precisamente si la eliminación de la exigencia general de un determinado nivel del conocimiento del catalán como requisito para acceder a la Administración o para ocupar puestos de trabajo en la Administración resultaba acorde o no con el estatus de oficialidad del catalán en las Islas Baleares. Bien. El Tribunal Constitucional, al enjuiciar la reforma lingüística balear, enfocó la cuestión desde el punto de vista del canon de constitucionalidad que avanzó en la sentencia 31/2010, de acuerdo con el cual la doble oficialidad exige un tratamiento de perfecta equivalencia entre las lenguas. Bien, a mi juicio, este enfoque no resultaba de aplicación en este caso, ya que precisamente la reforma de la legislación balear se orientaba en la dirección de privilegiar no se orientaba en la dirección de privilegiar el uso de la lengua catalana, sino precisamente en el sentido inverso, de dejar de privilegiarla. En nuestra opinión, el enfoque que procedía en este caso era preguntarse en qué medida la nueva orientación legislativa es acorde
con el mandato estatutario de fomento de normalización de la lengua catalana en las Islas Baleares. A este respecto, esto es lo que contesta el Tribunal Constitucional. Desde esta estricta perspectiva jurídico-constitucional, la opción de política legislativa aquí enjuiciada de conformar una función pública donde no sea necesario genéricamente el requisito lingüístico de la lengua propia no implica necesariamente una posición subordinada de esta lengua, puesto que, como se ha subrayado, la medida preserva la garantía bidireccional del uso de la lengua propia entre Administración y ciudadanos a través de un amplio abanico de puestos de trabajo para cuyo acceso y provisión es necesario el requisito lingüístico, que son los supuestos contemplados en la disposición adicional 12ª. Planteada así la cuestión, las preguntas que nos tenemos que hacer son dos. Por un lado, ¿son suficientes los puestos referidos para garantizar los derechos lingüísticos? Y, en segundo lugar, ¿resulta justificada una derogación de la norma que exigía la consideración de las exigencias lingüísticas de forma generalizada? A la primera cuestión, el Tribunal Constitucional responde de forma implícita en sentido positivo. Entiende que se trata de un amplio abanico de puestos de trabajo. Bueno, esta afirmación resulta discutible si leemos con atención los puestos de trabajo referidos en esa norma, en su versión modificada. A nuestro juicio, soportar el proceso de normalización lingüística exclusivamente sobre los puestos de trabajo de atención directa al ciudadano y los puestos de trabajo de información a la ciudadanía resulta claramente insuficiente y difícilmente comprensible. Ya no se exige saber catalán en los puestos de tramitación general, ni en los servicios sanitarios, ni en los servicios sociales. Bien, surge la cuestión de si esta visión tan limitada se corresponde con las obligaciones de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En especial, nos podemos preguntar si se cumple el compromiso del artículo 10.3 de la Carta, que exige velar porque las lenguas regionales o minoritarias se empleen al prestarse un servicio. Y el artículo 13.2c de la Carta dice: se exige velar porque los servicios sociales, como hospitales, residencias de tercera edad, asilos, bien, en estos se ofrezca la posibilidad de recibir y atender en su lengua a los hablantes de una lengua regional o minoritaria que necesiten cuidados por razones de salud, edad o por otros motivos. Bien, la segunda cuestión que nos planteábamos era la relativa a si la inexigencia de conocimientos lingüísticos resulta una medida proporcional. A este respecto, la sentencia 165/2013, que es la que estoy comentando sobre el cambio de la legislación política balear, en esta sentencia matiza el alcance de una sentencia anterior, la sentencia del Tribunal Constitucional 46/1991, relativa a la función pública de la Administración de la Generalitat. Se ha de tener en cuenta que esta segunda sentencia, la sentencia 46/91 sobre la Ley de Función Pública de Cataluña, estableció que resulta constitucionalmente lícito exigir en todo caso un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana, que resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo en la Administración autonómica, dado el carácter cooficial del idioma catalán en Cataluña y dada también la extensión del uso del catalán en todo el territorio de la comunidad autónoma. Pues bien, tal y como dice el voto particular de la presidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asúa, si el Tribunal Constitucional avaló en 1991 la razonabilidad y el carácter justificado y equitativo de la exigencia de un cierto nivel de conocimiento como requisito general de capacidad, con la misma Constitución y con un estatuto de autonomía muy similar, en 2013 no resultaría razonable ni justificado no valorar el conocimiento del catalán como requisito general de capacidad, ignorando el carácter oficial del catalán y la propia eficacia de la Administración autonómica, en la cual un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo, dado el carácter cooficial del idioma catalán en las Islas Baleares y dada también la extensión del uso del catalán en todo el territorio de la comunidad autónoma. No, termino haciendo unas referencias generales sobre algunas cuestiones que se han planteado con relación a la lengua y la educación. Bien, una visión comparada de la ordenación lingüístico-educativa en las comunidades autónomas con doble oficialidad lingüística permite agrupar los diversos sistemas en torno a dos modelos teóricos básicos.
De un lado está el sistema que reconoce el derecho de elegir la lengua docente, siguiendo la denominación que emplea el profesor Miliani Massana, el sistema de separatismo lingüístico electivo, y de otro lado está aquel sistema en el que los alumnos no son separados en razón de sus preferencias lingüísticas, exigiéndose la utilización vehicular de ambas lenguas oficiales, aunque en diferentes medidas en las etapas posteriores a la primera enseñanza, denominado sistema de conjunción lingüística o bilingüismo total. Bien, desde la perspectiva constitucional, los dos sistemas, el de separación y el de conjunción, resultan posibles, ya que, como ha tenido la ocasión de decir el Tribunal Constitucional, no existe un derecho constitucional a la libre opción de la lengua vehicular en la enseñanza, sea como parte del contenido del derecho a la educación, sea como consecuencia del modelo lingüístico establecido en el artículo 3 de la Constitución, sea como regla derivada de los valores constitucionales o como resultado de las previsiones contenidas en los instrumentos internacionales. Puede decirse que los dos sistemas, el de separación y el de conjunción, se encuentran sometidos a un mismo parámetro constitucional, que es la garantía del aprendizaje efectivo de ambas lenguas oficiales a través del sistema educativo, lo que vincula al legislador al diseñar el régimen lingüístico educativo. El aprendizaje de la lengua propia no puede venir condicionado por la voluntad de los ciudadanos, siendo una exigencia del estatus de las lenguas. El estatus de oficialidad compartida adquiere una dimensión material tendente a configurar mediante el sistema educativo una sociedad preparada para desenvolver todas las funciones sociales en la lengua propia, formada por ciudadanos y ciudadanas que dominan las dos lenguas oficiales y al poder ser una o más lenguas extranjeras. Bien, un segundo condicionante que habrá de tener en cuenta el legislador a la hora de diseñar el sistema lingüístico son los compromisos adquiridos al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Sobre la base de los compromisos de la Carta, habrá que dispensarse enseñanza en catalán, en Cataluña y en Baleares, en la variante valenciana de la lengua catalana en Valencia, en aranés en Arán, en euskera en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra, y en gallego en Galicia, en todos los niveles de la educación no universitaria, incluyendo la formación profesional. Bien, la Carta no exige que los compromisos adquiridos se garanticen en todos los centros, pero sí exige que algunos de los centros de todas las comunidades autónomas, oficialmente bilingües, impartan enseñanza íntegramente en la lengua propia. Bien, seguidamente se analizarán ya finalmente algunas cuestiones singulares que surgen de la aplicación del sistema de separación y del sistema de conjunción. Bien, la cuestión jurídicamente más controvertida que se aplica en el sistema jurídico vasco y por extensión en aquellos que se basan en el sistema de separación es el relativo a la falta de conocimiento lingüístico de la lengua propia al finalizar el periodo de escolarización obligatoria. El alumnado que sigue el modelo lingüístico íntegramente en castellano no consigue un nivel suficiente de la lengua vasca. Bien, los estudios técnicos sobre el rendimiento lingüístico de los escolares vascos demuestran de forma insistente que no todos los alumnos que finalizan la educación obligatoria consiguen un nivel suficiente de la lengua propia del país, del euskera. Sin embargo, en cuanto al conocimiento del castellano, no se aprecian diferencias sustanciales entre el modelo en euskera y el modelo en castellano. Sobre la base de estos estudios técnicos, podríamos preguntarnos sobre la eventual inconstitucionalidad del modelo A de enseñanza en el País Vasco, del modelo íntegramente en castellano. Pero en todo caso, en el País Vasco se exige articular alguna alternativa al sistema de modelos lingüísticos que permita o que posibilite una sociedad vasca de futuro, lingüísticamente más integrada, evitando que el conocimiento o desconocimiento de una de las lenguas oficiales se convierta en una barrera lingüística entre dos comunidades. Bien, las cuestiones que se plantean en el sistema de conjunción son diferentes. En este sistema el legislador incide sobre el principio de libertad de lengua de una forma más intensa que cuando se aplica el sistema de separación. El pronunciamiento fundamental sobre el sistema de conjunción se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional 337 de 1994,
que afirmó la plena constitucionalidad del sistema lingüístico catalán, educativo catalán. Bien, posiblemente el Tribunal Constitucional le hubiera resultado suficiente en aquella sentencia con hacer referencia a que no existen límites constitucionales a la hora de establecer la lengua vehicular para así responder a la cuestión que en aquel caso le planteó el Tribunal Supremo. Pero la sentencia 337 del 94 dio un paso más allá para analizar en qué medida el sistema que prima la utilización de la lengua propia como vehículo de enseñanza resulta razonable y proporcionada. Bien, estamos en el contexto de la normativa de normalización lingüística. Pues bien, sobre la base de ese contexto, el Tribunal Constitucional hizo referencia a dos razones como justificativas del modelo de conjunción. Las finalidades legítimas que justificarían el uso principal de la lengua catalana son, en primer lugar, la integración y cohesión social y, en segundo lugar, la garantía del conocimiento de las lenguas que el sistema educativo ha de procurar. Bien, la conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional es que es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente, de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma. Bien, la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía ha incidido nuevamente en esta relación entre educación y lengua en dos fundamentos jurídicos. Bien, en esta ocasión el Tribunal Constitucional afirma de una forma más clara, digamos, que el castellano ha de ser lengua vehicular. Bien, la lectura general sería que el Tribunal Constitucional ha confirmado una vez más la constitucionalidad del sistema de conjunción lingüística y se confirma en consecuencia la constitucionalidad de la utilización preferente de la lengua catalana, si bien no como lengua vehicular exclusiva. Bien, hay que entenderse que el carácter de lengua propia de la lengua catalana, pese a las matizaciones que introduce el Tribunal Constitucional en esta sentencia 31/2010, sigue actuando como un principio estructural del sistema y, por tanto, su uso no tiene por qué depender exclusivamente del grado de normalización lingüística de esta lengua ni de la consecución de determinados objetivos. Posteriormente, bien, el Tribunal Supremo ha dictado algunas sentencias. Enfoca la cuestión, digamos, desde una perspectiva, yo creo que diferente a cómo lo hace el Tribunal Constitucional. Y, bueno, finalmente pues tenemos algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia que vienen a hacer referencia a cómo se ha de aplicar las medidas de ejecución que lleven adelante el derecho reconocido de la utilización vehicular también de la lengua castellana. Bien, termino ya haciendo referencia, también ha habido algunas reformas normativas. Termino diciendo que si analizamos el sistema escolar catalán desde el punto de vista de sus resultados, tanto académicos como lingüísticos, pocas dudas caben de que se trata de un sistema razonable y proporcionado. Y así lo ha expresado el Comité de Expertos y el Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias al analizarlo, subrayando, destacando el carácter modélico del sistema escolar catalán para la defensa de las lenguas regionales o minoritarias de Europa. Por tanto, un sistema plenamente exportable. Muchas gracias. Moltes gràcies, Íñigo Urrutia. Val a dir que hem començat un quart d'hora més tard i li agraïm al ponent que hagi fet aquest esforç d'anar ràpid, sobretot al final, per respectar el debat. Em menjo, per tant, el meu comentari, que m'agradaria molt de fer. Felicito el panorama que ha fet sobre la diversitat lingüística i les accions de política lingüística i el model constitucional de l'estat espanyol, que més aviat remarca la preeminència de la llengua castellana i la regressió lingüística a la que sembla que se'ns està imposant. No m'hi estenc més per poder donar la paraula als participants i als assistents. Mentre no pregunten, faig un comentari. El senyor Urrutia ha parlat molt de la llengua catalana, que consti que no havia llegit la ponència i que no havíem tingut cap mena d'influència. Ha fet protagonista la llengua catalana tant per bé com per mal, perquè ha parlat del que va bé, però també del que va malament a les Illes Balears i la regressió que serveix de model del que ha passat amb
amb la funció pública a les Illes Balears. Si voleu fer alguna pregunta, el senyor Urrutia us contesta. Con relación a la cuestión que planteaba Esther, yo entiendo que, bueno, he tratado de analizar los pronunciamientos más recientes, ¿no? Sí se ve, no sé, que hay una especial, bueno, que la lengua catalana, pues bueno, estáis un poco en el, digamos, en el centro del debate jurídico, ¿no? Bueno, las sentencias, la verdad es que, bueno, el tema, las sentencias sobre el caso de Baleares, de la función pública, a mí pues, bueno, es una sentencia que desde la perspectiva como hablante también de una lengua minoritaria, pues es una sentencia que me preocupa, ¿no? Y como jurista, pues bueno, creo que hay argumentos suficientes, ¿no? Pues para defender que es una regresión, que se afectan los derechos lingüísticos y que hay que garantizar los derechos lingüísticos, ¿no? Y desde esa perspectiva yo entiendo que, pero bueno, sí que parece, ¿no? Que en los últimos tiempos hay una especie de, no sé, que la lengua catalana pues, bueno, se ha puesto un poco, bueno, digamos, en el centro del debate, ¿no? En el centro del debate jurídico, pero yo creo que detrás de todo esto pues, bueno, también hay un debate político para el que muchas veces los juristas tampoco tenemos respuestas, ¿no? Gràcies. Jo li faria una pregunta, si m'ho puc permetre com a moderadora, que és com veu que cada 3 anys l'estat espanyol rebi un informe de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, deixant el panorama tal com vostè l'ha descrit i que no vegem cap mena de reacció positiva a cap de les instàncies que fa. Sí, la verdad es que es sorprendente, porque es que después de 3 informes diciendo lo mismo, yo creo que bueno, en los últimos informes del Consejo de Ministros de Europa yo creo que parece que es como más intenso, ¿no? Parece que es una especie de respuesta pues, a una resistencia, digamos, ya contumaz, ¿no? Después de 3 ciclos de supervisión en los que se les ha, pues, bueno, se ha pues, dicho cuáles son los defectos en el cumplimiento de la Carta, que es derecho interno y que bueno, obliga a todos los poderes públicos, pues una especie de contumacia en no hacerlo, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva del Consejo de Europa yo creo que también ha tomado pues, una posición, digamos, más de más fortaleza, ¿no? Yo creo que rezuma un talante, digamos, diferente, ¿no? Ya el último informe de 2012 ya, pues, yo creo que es bastante más claro, ¿no? En todo caso, bien, sí que, bueno, yo creo que hay que valorar también en positivo pues, alguna iniciativa de la que me dabas cuenta esta misma tarde, ¿no? De la solicitud de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial que se ha realizado desde el Parlamento de Cataluña, ¿no? Me parece que es una iniciativa pues, muy acertada porque comparto la opinión que esta mañana pues, comentaba el síndic, ¿no? De que el artículo 3 pues, parece que no tiene efectos más allá de las comunidades autónomas bilingües y precisamente el alcance del artículo 3.3 de la Constitución es justo el contrario, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que se exige, ¿no? Una acción de fomento más decidida, una política lingüística más decidida que nos oriente, ¿no? Hacia la garantía de los derechos lingüísticos, ¿no? Y yo creo que todas las actividades y habrá que ver qué responde el Congreso sobre esa solicitud de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero yo creo que és una de les claves, per avançar. Gràcies. Alguna pregunta dels assistents? Aleshores haurem aconseguit acotar el temps de cara al ponent següent. Queda clar que l'explicació ha estat molt extensa perquè no sorgeixen dubtes per una banda, o potser és tan aclaparador el que passa a l'estat espanyol per raó de llengua que estem una mica desanimats com per fer-nos encara més preguntes. En tot cas, moltes gràcies per la vostra qualitat en la ponència. Un placer. Gràcies.